Formas de organización empresarial, objetivos de aprendizaje, resumen y explicación, capítulo 6 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert Miggs. Buenos días distinguido público, para mí es un alto honor compartirles el tema Formas de organización empresarial, sus objetivos de aprendizaje, resumen y explicación, dada la importancia que tienen las empresas como el escenario donde se lleva a cabo la contabilidad, y el conocimiento de las diferentes formas de organización empresarial, es particularmente importante para los usuarios de la información financiera. Este tema va dirigido especialmente a los colegas de la profesión contable, a los administradores de empresas, a los analistas financieros, a los acreedores, a los inversionistas, a los estudiantes de las carreras de Contaduría Pública y Administración de Empresas, a los estudiantes de las carreras de Contaduría Pública y de Administración de Empresas, así como a cualquier persona interesada conocer los aspectos claves de las diferentes formas de organización empresarial. Para una más fácil transmisión, comprensión y entendimiento lo he convertido en audio de voz. A continuación paso a presentarles los objetivos de aprendizaje del tema en estudio, seguidos del resumen y explicación de cada uno. 1. Describir las características básicas de una empresa de un solo propietario. Una empresa de un solo propietario es la forma más simple de organización empresarial. Si bien una empresa de un solo propietario no es una entidad legal separada, las transacciones financieras del negocio se deben mantener por separado y aparte de las transacciones personales del propietario. 2. Identificar los factores que se deben considerar al evaluar la rentabilidad y solvencia de una empresa de un solo propietario. La utilidad neta de una empresa de un solo propietario debe ser suficiente para compensar al propietario por 1. Los servicios prestados al negocio, 2. El capital invertido y 3. Los riesgos de titularidad del negocio. Debido a que un propietario puede transferir fácilmente activos al negocio y de este a otro lugar, la solvencia de una empresa de un solo propietario no es tan significativa como lo es para otras formas empresariales. Un acreedor debe mirar más allá de los estados financieros del negocio y evaluar la solvencia del propietario. 3. Describir las características básicas de una sociedad general y de las sociedades que limitan la responsabilidad personal. Una sociedad general posee la mayoría de las características de una empresa de un solo propietario. Entre las características más importantes están: 1. Cada socio tiene una responsabilidad personal ilimitada por las deudas del negocio y 2. El concepto de gerencia mutua, el derecho de cada socio a comprometer la firma con contratos relacionados con el negocio. Una sociedad limitada se conforma con 1. Por lo menos un socio general y 2. Uno o más socios limitados. El socio general tiene el papel tradicional de un socio con una responsabilidad ilimitada por las deudas de la sociedad y responsabilidad administrativa. Los socios limitados son básicamente inversionistas, su responsabilidad por las pérdidas se limita al monto de sus inversiones y ellos no participan en la administración. Una sociedad de responsabilidad limitada tiene muchas de las características de una sociedad, con una ventaja significativa. En una sociedad de responsabilidad limitada no se hace distinción entre socios generales y limitados, todos los socios tienen una responsabilidad limitada y pueden participar en la administración de la firma. La sociedad de responsabilidad limitada es una forma popular de organización para las sociedades profesionales porque protege a los socios contra la responsabilidad personal por la conducta negligente de otros socios de la firma. 4. Describir las características básicas de una corporación. Debido a que es una entidad legal separada de sus propietarios, los accionistas, una corporación puede poseer propiedades, es responsable de sus propias deudas y paga impuestos de renta. Las corporaciones son más difíciles y más costosas de formar que los negocios no corporativos y están sujetas generalmente a una mayor regulación gubernamental. Otras características de la forma corporativa de negocios incluye la transferibilidad de las acciones de propiedad, la continuidad de existencia, la gerencia profesional y la doble tributación de las utilidades. 5. Contabilizar los impuestos de renta corporativos, explicar los efectos de estos impuestos sobre utilidades y pérdidas antes de impuestos. El gasto de impuestos de renta se determina multiplicando la tasa impositiva actual por la renta greívable de la corporación. Los impuestos de renta reducen la cantidad del ingreso o de la pérdida antes de impuestos. Si una compañía obtiene utilidad greívable, debe pagar impuestos de renta, reduciendo así el monto de la utilidad que queda en el negocio. Pero si una compañía obtiene una pérdida antes de impuestos,
puede recuperar parte de los impuestos de renta pagados en años anteriores. Por lo tanto, el gasto negativo de impuestos de renta del año actual se convierte en un flujo hacia el interior que reduce la cuantía de la pérdida. 6. Contabilizar la emisión de las acciones de capital. Una corporación emite acciones de capital y recibe efectivo u otros activos invertidos por sus propietarios. La corporación registra estas inversiones debitando la cuenta apropiada del activo y acreditando la cuenta de capital en acciones. 7. Explicar la naturaleza de las utilidades acumuladas, los dividendos, y preparar un estado de utilidades acumuladas. Las utilidades acumuladas o retenidas representan el patrimonio de los propietarios creado por la operación rentable de una corporación. Las utilidades retenidas aumentan con la utilidad neta, estas pueden disminuir por las pérdidas netas y por las distribuciones efectuadas a propietarios en forma de dividendos. Los dividendos se registran con 2 asientos de diario. Primero, un asiento en la fecha de declaración crea la obligación del pago del dividendo. El segundo asiento, en la fecha del pago, registra la distribución de dividendos a los accionistas. El estado de las utilidades acumuladas muestra los cambios de estas en el periodo contable. 8. Explicar la razón por la cual los estados financieros de una corporación se interpretan en forma diferente de los de un negocio no corporativo. La naturaleza de la utilidad neta de una corporación es claramente diferente a la de un negocio no corporativo. La utilidad neta de un negocio no corporativo debe compensar a sus propietarios por 1. Servicios personales prestados al negocio, 2. Capital invertido en el negocio y 3. Los riesgos de titularidad, que con frecuencia incluyen una responsabilidad personal ilimitada. Si los propietarios prestan servicios a la corporación, estos se pagan como salarios que se deducen como gastos al determinar la utilidad neta de la corporación. Por lo tanto, la utilidad neta de la corporación compensa a los propietarios solo por sus inversiones en el negocio. Al otorgar crédito a una corporación, el acreedor debe considerar la solidez financiera del negocio, porque los propietarios no son personalmente responsables de las deudas del negocio. Generalmente, los acreedores piden garantías personales de los accionistas grandes al otorgar préstamos a las corporaciones pequeñas de capital accionario muy concentrado. 9. Analizar los factores principales que se deben considerar al seleccionar una forma de organización empresarial. Entre los factores que se deben considerar está la responsabilidad personal de los propietarios por las deudas del negocio, la forma como las ganancias serán gravadas, los requisitos de capital del negocio, la necesidad de los propietarios en cuanto a la flexibilidad para acceder a los activos del negocio, la posibilidad de que todos los propietarios tengan autoridad gerencia, la necesidad de continuidad de AIS operaciones de negocios, y la facilidad de conformación de estos. 10. Distribuir la utilidad neta entre los socios. El contrato de sociedad debe especificar la forma como la utilidad o pérdida neta de la sociedad se debe asignar. Si el acuerdo no hace referencia a este asunto, los socios repartirán las utilidades y las pérdidas en partes iguales. Para reconocer diferencias en el valor de los servicios personales prestados por los socios, es común otorgar a cada socio un salario como un paso en la asignación de utilidades. Para compensar las diferencias en el monto del capital proporcionado, se puede permitir un interés sobre la cuenta de capital de cada socio. La utilidad restante, o pérdida, puede ser dividida entonces en una razón acordada. Tenga en mente que esos salarios e intereses no aparecen como gastos en el estado de resultados. Son apenas unos pasos en el cómputo para determinar la participación de la utilidad neta de la sociedad. Para mayores detalles del tema en estudio, les recomiendo obtener y estudiar el capítulo 6 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert Miggs, cuyo libro está en PDF en Internet, descargable. Se despide de ustedes, muy cordialmente, el licenciado Luis Ernesto Encarnación, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA.